Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, querida audiencia, queridos escuchantes. Hoy vamos a tener una fórmula, un formato un poco distinto a lo que habitualmente solíamos hacer. Hoy, desde Enlace Iberoamericano de Prensa y Radio Mercosur, vamos a intentar, sin tener un invitado encarnado, un protagonista, como casi siempre solemos tener, de altura, pero en este caso va a ser temático. Nuestro tema es el invitado, el protagonista, y vamos a hablar de una confluencia astral digital importante en nuestra fraternal comunidad iberoamericana. Vamos a hablar de la gira o mini gira de Agenda Iberoamericana de este año y del que sigue con nuestro monarca Felipe VI. Ha recorrido 15.000 kilómetros en 4 días y medio. El lunes estaba en la toma de posesión en Portugal de el nuevo presidente António José Segura, en Lisboa. Un día y medio después estaba en la toma de posesión de José Antonio Cast, sustituyendo al presidente de Chile, en este caso Gabriel Boric, donde coincidió con otros jefes de Estado y de Gobierno, entre otras Lula, un gran artífice y rindo un gran homenaje al pueblo brasileiro y más sincero agradecimiento, muito obrigado por toda la eternidad. Nuestra comunidad iberoamericana, el espíritu lo ha reflejado la unanimidad del Senado y del Parlamento brasileño, esa gran potencia, ese gran pueblo por levantarse y adoptar a ritmo de bossa, de samba, de batucada, el progreso. Seguro que esta vez a este ritmo lo conseguimos. Bueno, pues luego ha ido a Bolivia con la toma de posesión que no pudo acudir por precisamente tener unos compromisos ineludibles, pero les recuerdo a nuestra audiencia que en Bolivia ha tomado la posesión hace unos meses, Rodrigo Paz, y ahí también se me ocurre señalar que Felipe VI impulsa toda esta iberoamericanismo, porque la Constitución española reconoce esta singularidad en nuestra monarquía de representar, y por lo tanto ese ámbito de, llamemos, asuntos exteriores, y ya nuestra Constitución reconoce con especial relevancia estos pueblos que conforman nuestra historia en común. Nuestra Constitución avala ese ámbito a nuestro monarca. Por eso normalmente suele ser acompañado del ministro de Exteriores o alguna figura, digamos, de índole político y gubernamental. Pues Su Majestad el Rey Felipe VI ha demostrado que es el principal embajador de nuestra comunidad histórica. Les recuerdo a nuestros oyentes que no se trata de monarquía, se trata de constitución. Y los países que creo yo, o grandes países que tienen gran calidad de vida, son monarquías parlamentarias. Ni le cuento que el jefe de Estado de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros 30 y pico países es el monarca inglés. Le digo que hay monarquías como Suecia, Dinamarca, en fin, países muy desarrollados, tanto democrática como socialmente, digamos, y económicamente. Por tanto, en esta gira, llamémosle relámpago, que repito, ha ido a Antonio José Segura en Lisboa, pasa por el relevo presidencial de Chile con José Antonio Cast, y su aterrizaje estratégico por hacía varios años que en Bolivia pudo reunirse con este nuevo presidente Rodrigo Paz. Este compromiso, que por cierto ha tenido una grandísima intervención y reafirma su compromiso con el futuro de nuestros pueblos. Pero les recuerdo que todo esto conforma un colateral de geopolítica, geoestrategia mundial muy, llamémosle, inestable. Aquellas reglas de las organizaciones
internacionales, empezando por la ONU y siguiendo por lo que se quiera, no han funcionado. Ese multilateralismo ha dejado que engordaran en todos los niveles de terrorismo militar regímenes, entre comillas, de legitimidad un poco aberrantes, sino más allá. Irán, Venezuela, ¿qué han hecho por estos regímenes, incluyendo el ruso, que disfraza de esa pantalla, cuántos años lleva este hombre, de democracia, el régimen que siempre fue tradicionalmente? Los organismos multilaterales han fracasado, la diplomacia internacional se ha venido abajo y no han dado nunca una solución. De hecho, fueron los Estados Unidos los que tuvieron que sacar las peras, las castañas del fuego a la guerra balcánica en el centro de Europa, porque ni los europeos ni los organismos internacionales hacían nada que solucionar el tema. Los cascos azules se escondían porque no podían ni disparar. Claro, el derecho tiene que tener detrás el imperium, la fuerza para hacerlo cumplir. Roma lo sabía muy bien. Dura lex sed lex. La ley dura es la ley. Dura lex sed lex. Y aquí los organismos internacionales nunca han hecho cumplir, en base a esa soberanía nacional, que eso sí, en base a esa soberanía o con base en ese, llamémosle, Estado-nación trasnochadillo, expulsaban como ocurrió, por ejemplo, con Venezuela, 8 millones de ciudadanos, o tenían unas bandas de toda índole terroristas en países como El Salvador. A no dar soluciones tiene que emplearse pues la dinámica, ya que no dan soluciones. Si una persona y que suscribe, o sea, Javier Pertierra, tienen una controversia y no hay un juez que lo arregle, y este señor sigue importunándome o agrediéndome, ¿qué quieren que haga si el juez ni la policía actúa? Pues eso también pasa a nivel de estados. El Estado de Israel y Estados Unidos en su entorno tenían organizaciones terroristas y una que quería tener bombas nucleares. Pregunto, ¿son democracias esos países? ¿Tienen dignidad? ¿Tienen derechos humanos? ¿No han matado a mujeres y las han detenido por llevar mal el velo? ¿No han matado a homosexualidad, a los homosexuales que los cuelgan de las grúas? ¿No han matado a 3.000 y pico personas en las últimas manifestaciones de la sociedad civil? Oiga, su legislación no obedece al mundo occidental y, por lo tanto, ¿qué hacen los organismos internacionales y los prohombres de la biomasa de estas multilateralidades? Tronando en su váter, parece que cagados de miedo. A estos señores ha llegado otro, muy heterodoxo, que ha cantado las 40. Porque el problema, por ejemplo, de la inmigración es, ¿se cumple la legalidad? Ahora estamos en un tema que nos incumbe dentro de toda esta geopolítica, esta gira de Su Majestad el Rey, no es solo protocolo. Ocurre en este momento, por eso lo describo sísmico, digamos, para la economía también y para todas las áreas globales, que se nos puede ir de las manos, pero espero que no, porque confío mucho en un hispano que por primera vez llega secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio ha conseguido que, extrayendo exclusivamente al presidente este aberrante que amenazó, vengan ustedes a por mí, vengan a por mí, fueron, y no hubo ni un solo fallecido norteamericano. Eso sí, curiosamente, este señor que negaba la presencia de Cuba, verdadero origen vírico de una ideología aberrante, el castrismo, que es como un comunismo caribeño mal avenido, con nuestras raíces de libertad, porque les recuerdo a los señores, y ya voy enlazando el tema constitucional de hoy, que en la Constitución de Cádiz, España, en Constitución de Cádiz de 1812, se señalaba que son hemisferios, los españoles son españoles, las personas de ambos hemisferios, y había presidentes en las Cortes de Cádiz que llegaron a ser de Colombia, etcétera. Habíamos abrazado la libertad en una Constitución muy avanzada. Esto se nos trasbocó por complejísimos ámbitos imperiales, pero ahora hemos de retomar este camino y no perdonar a estos señores que, como todos los canallas, se refugian en causas que luego las destrozan. Bueno, pues esta gira de nuestro monarca es un ejemplo claro de que a su vez hemos creado un mercado de más de 700 millones de personas. Brasil, Paraguay, Uruguay, y ahí han aprobado, Argentina, están aprobando los parlamentos. Aquí ya se ha actuado provisionalmente desde la Comisión, que es como el ejecutivo. De esto nos hablará una de nuestras corresponsales, María José Rodríguez Carvajal, que es muchísimo más, llamémosle, experta. Pues nada, entre el escudo de las Américas, la situación de pruebélica, todo esto que está ocurriendo del escudo de las Américas, donde fueron precisamente de la mano de Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos a ver qué podemos hacer con esta fragmentación social que es el narcotráfico y todo lo que le acompaña. Pues bueno, ahora
este destino creo que vamos a abrazar con más fuerza que nunca. Curiosamente, celebramos esta semana el 500 años de aquel marzo, que me acuerdo yo haberlo leído, ahora ya no se estudia estas cosas. En 1526, poco después del descubrimiento de América, 30 y algo años, 30 años, en 1526, estamos en el 2026, en Sevilla, la lluvia en Sevilla es pura maravilla, que dice y reza aquella película. Pues Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor. ¿Se acuerdan de aquella? Bueno, pues Sevilla en 1526, y estoy de fiesta porque conmemoramos el matrimonio entre Carlos V de España, no señores, Carlos I de España y V de Alemania, un emperador europeo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que nació en Gante y que tenía con él flamencos, o sea, señores de lo que hoy son los Países Bajos. Pues este señor, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, se casa con Isabel de Portugal, la preciosa Isabel de Portugal, que ya les contaré alguna vez esta historia y lo que aconteció. Ahí vamos, que esta unión sienta las bases de lo que es hoy la Unión Ibérica. Portugal y España se unen, y todo lo que conllevaba de todos los terrenos que tenía Portugal, que les recuerdo que iba por todo África, por Sudáfrica, y llegaba a las especies por el, digamos, Pacífico, en cualquier caso, llegaba por India, etcétera. Por eso hoy en día en China pues hay muchas colonias portuguesas y pues se une España y Portugal y ambos imperios. Aquel espíritu de unidad hoy vuelve a recuperarse, porque curiosamente la primera visita que hizo nuestro monarca fue a Antonio, a la posesión, a la toma de posesión de Antonio José Segura. Pero también les recuerdo que estas bases de esta Unión Ibérica y de estos contactos, hoy ese espíritu vuelve y ya calienta motores porque el próximo año se celebra me parece que es la 30ª, la 30, cumbre iberoamericana. En cualquier caso, hay una enorme cumbre de jefes de gobierno y de Estado que se produce con carácter bianual y tiene otras preparaciones. Bueno, pues ¿qué podemos aprender también de todo esto? Pues que creo que vamos camino de una maravillosa integración cultural, pero no solo es nuestro lenguaje, el español, yo le llamo hispano, soy un hispanohablante, señores. No, es nuestro lenguaje jurídico, difiere mucho del anglosajón y siempre fue mucho más avanzado, porque desciende del romano, no como lo que llaman el common law, que se basan, en fin, no quiero ahora hablarlo, pero es otro caudal de estructuras más bien jurisdiccionales. Pues bueno, ahora yo quisiera decir que si alguno de nuestros corresponsales quiere comentar esto, sería más bien preguntas, intervenciones. En cualquier caso, quisiera dar formato de tertulia y señalar que este formato puede hacer con ritmo que también nuestras audiencias alguna vez puedan hacer algunas preguntas y dejaríamos intervenir a nuestras gentes, a la gente. ¿Qué os parecen, señores? Pues nada, si hay alguien, me parece que está queriendo hablar, creo que es don Roberto Ceballos, desde Allende, los Pacíficos, México, que da al Atlántico y al Pacífico, y tuvo el galeón de Manila funcionando, y la flota de Manila, porque no solo iba un galeón, iban varios, luego al final 250 años. Dígame ese maravilla de México que nos puede, en boca de otro querido, señalar. Perdón, no veo, no está por aquí, creo que no. Creo que está por aquí Ceballos. Don Roberto, díganos. Don Javier Pertierra, con el gusto de saludar a este nuevo proyecto, a nuestro director y a toda la audiencia. Es un placer desde aquí, desde la Ciudad de México. Continuando con el tema de la tertulia y comentando el tema de la gira del señor rey Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Ese es el nombre que Wikipedia tiene del rey de España. ¿Quién manda, don Javier? ¿Quién manda en España? ¿El rey o el presidente? Platíquenos un poco a los que vivimos de este lado del charco, por favor. Pues miren, breves, yo querría decir que va a intervenir, y por eso voy a ser breve en la explicación, nuestro Gilson, siempre tan atento, pero hoy tiene una carga de trabajo digital fuera de lo común, y es un hombre que no solo es un periodista y comunicador, sino un gran director, y que en los procelosos mundos de la tecnología me deja asombrado por sus avances. Pues, ¿quién manda? Pues mira, hay un viejo proverbio que dice que el rey reina
pero no gobierna en las monarquías parlamentarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que el rey tiene acotado sus, ámbitos de actuación en la Carta Magna, en la Constitución. Y suele ser muy reducido, por eso el rey debe de llegar y firmar todos los decretos, leyes del gobierno, etcétera, porque la política la lleva el gobierno elegido democráticamente. Pero estos regímenes parlamentarios difieren bastante y yo creo que dan cierta estabilidad y continuidad a los regímenes, digamos, presidencialistas. Le recuerdo a nuestra audiencia que al presidente del gobierno de España lo eligen los diputados de las Cortes y del Senado, porque son los ciudadanos los que eligen a estos diputados y senadores, y estos eligen a su presidente. Por lo tanto, al presidente, en este caso de España. Y en los regímenes parlamentarios, a eso se diferencian. Incluidos los ayuntamientos, también los concejales eligen al alcalde. Hay como una representación indirecta que posibilita muchas cosas, que si no se consigue mayoría tengan que pactarse. También ocurre algo similar en Europa, que nos hablará dentro un poco después de Gilson María José. Resumo, el rey tiene muy acotado sus prerrogativas, tiene, sobre todo la representación en exterior y la representación como un símbolo, puede ser la bandera o el himno, pero a nivel ejecutivo, la continuidad en política exterior y en otros ámbitos que ahora no quisiera resaltar, pero también tiene en el ámbito de defensa como jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, un rey que reina pero no gobierna significa un régimen parlamentario. Ocurre en Inglaterra, ya se llegó a aquella Carta Magna llamada, en 1200 y pico, donde el absolutismo se veía refrenado y por lo tanto las prerrogativas son menores. Igual ocurre en Holanda, en fin, donde son monarquías parlamentarias, que hay muchos países aquí en Europa. Y, si no sé, cualquier otra cosa que quiera preguntarme, señalar que todo el Ejecutivo, y lo único que hace el rey es suscribir de alguna forma lo que el gobierno señala, y es un acto meramente simbólico y protocolario, y que tiene esas dos, repito, esencias de su ámbito de acción: política exterior, que representa a España y al gobierno, y política de defensa, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Eso en general. ¿Qué le parece, don Roberto? Excelente apreciación. Y bueno, Rex facta non verbam, hechos no palabras, es lo que está haciendo el rey. Y de manera polarizada, se está acercando a Sudamérica, a Latinoamérica, igual que lo está haciendo también el señor Donald Trump, que con su brazo derecho, Marco Rubio, que de alguna manera están todos brindándose en contra de las narcopolíticas y los narcoestados. Enhorabuena, esperemos que de todo lo bueno de estas políticas internacionales, de estos hombres poderosos, resurja un nuevo planeta, un nuevo mundo y un nuevo orden social. Con el gusto de saludarlos a todos, quedo pendiente. Pues muchas gracias. El tema de hoy, repito a nuestra audiencia, es la agenda iberoamericana dentro de la mini gira del rey. No queremos hablar del rey, sino de esta agenda donde vamos a pasar por Lisboa y demás. Y hablando de Portugal, y antes de todo ello, vamos a decir si nuestro director Gilson Carmini Dantas, porque ya saben que en el ámbito de la lusofonía el apellido segundo es el que cuenta, pues Gilson Carmini, dígame qué puede señalarnos de este ámbito y tema que es hoy nuestro protagonista. ¿Cómo está, mi querido Javier? Un saludo para ti, Lula asistió a la toma de Chile, dígame. Sí, claro que sí, ¿no? Ahí realmente es muy importante, ¿no? Esa visita que hizo el rey en Bolivia, principalmente, que era fuera de la fecha. Se nota que el cambio político que está teniendo, la renovación política que tiene la América del Sur, hace con que se aproxime nuevamente los estados de derecho y tenga la posibilidad de hacer nuevas alianzas, y yo creo que eso que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está haciendo, y en buena hora que el rey visita y da esa oportunidad para Bolivia, un país que tiene tantas cosas buenas, tanta riqueza, y que ahora, vamos a pedir a Dios, se está levantando, ¿no? Ha demostrado que en menos de 3-4 meses ya hizo más que muchos presidentes acá, que son la Coca-Cola del desierto, no ha hecho en 2 años de gobierno. Entonces tenemos que aplaudir y tenemos que dar la oportunidad para que Bolivia se recupere. Y a respecto de todo eso, ¿no? Escuchando ahí nuestro querido Roberto Ceballos, ¿no? Un saludo para nuestra María José, ¿no? Para nuestra querida
doctora Elizabeth también que está ahí. Nosotros acá en Brasil también en una época luchamos para ser para tener una política de monarquía, sacar la República Federativa y poner un sistema monarca, ¿no? Infelizmente hubo la votación y por muy poco, así digamos, nos ganaron con unos 65%, la posibilidad de nosotros también tener un rey y tener el sistema monarca, ¿no? Pero yo creo que eso de ahí son para países que realmente mantienen y preservan la cultura. Yo creo que en Brasil y América del Sur no está preparada para tener una monarquía, exactamente porque nosotros ya perdemos la esencia de la política y de las tradiciones y cultura de la época hispana, ¿no? Entonces, a pesar de tentar mantenerla de una manera o de otra, pero aquella esencia que nos hace diferente y similar al mismo tiempo, poco a poco se perdió. Entonces, a nuestro punto de vista, también para el Mercosur, esta semana todos los países ya firmaron en el Congreso la aprobación del acuerdo Mercosur y Unión Europea. En ese momento se encuentra el acuerdo solamente, algunos países ya están pensando en implementar un aplicativo junto con la Unión Europea para poder hacer las pruebas y empezar ya la importación a partir de mayo de ese año. Ya empieza a vigorar para los países que ya están homologados y la Unión Europea está haciendo también de toda fuerza. Mucha gente, porque va a demorar, pero es trámite, ¿no? Nosotros tenemos el trámite de que cada país pase en su Congreso. La Unión Europea también tiene que tener un trámite posterior a eso, que pase a una junta jurídica de ella para que se pueda avalar y tener toda la seguridad jurídica para después no decir, no se pasó por acá y todo más. Entonces nosotros esperamos que muy pronto esse acordo já empiece a vigorar em alguns países, em alguns produtos, e essa gama de produto, em conversa que nós temos tenido el dia de ayer, não, com o senhor Moacir Quejada, que é um dos expertos allá del Mercosur en la área de ese acuerdo Unión Europea, nos estaba explicando. Entonces, eso serían las principales noticias. Y bueno, un saludo cordial, ¿no? El rey de España es realmente una persona fantástica, demostró eso cuando mandó sus hijas a las Fuerzas Armadas. Generalmente todos los padres intentan sacar los hijitos de las Fuerzas Armadas, pero él no, demostró que las leyes son para todos y eso muestra el tipo de carácter que tiene nuestro rey de España en relación a su familia y también no solamente a las políticas internas e internacionales. Así que un fuerte abrazo y que vive España. Muchas gracias, querido Gilson, y viva Iberoamérica también. Hablaremos un día de lo que representa también los premios Princesa Asturias, que es la que marca la red y demás, pero creo que ahora no quisiera entrar nada más que una pequeña disquisición antes de pasarle la voz y la palabra a María José para que hablemos ahora de la Unión Europea y Mercosur desde esta óptica de unidad cultural, económica y comercial. Bueno, pues señalar que claro que nadie pretende que a muchos países que son repúblicas abracen algo que no es de su tradición histórica reciente, etcétera, y democrática. No, lo único que hay que señalar es que al igual que hay regímenes republicanos de distintas maneras, porque todos los países tienen maneras de conducirse, unos más presidencialistas, otros más federativos, otros más, llamémosle, centrado en ámbitos regionales, que no sé si puedo señalar, por ejemplo, los ámbitos municipales. Quiero decir, el formato y la estructura del Estado, cada uno es soberano, siempre y cuando respete las esencias de las constituciones que suelen ser, obviamente, y incluso de estos países la señalan, democráticas, de dignidad humana, de equidad y de justicia independiente, y todas esas bases que nos han llevado a cierto progreso desde la época de las cavernas, o de las tribus. No, lo que yo señalo es que respetando cada uno su estructura, conformamos una enorme unidad
cultural, jurídica, histórica, religiosa, y que eso debe ser aprovechado en estos tiempos, y nosotros lo estamos haciendo desde estos programas. Bueno, repito, nadie pretende resucitar estos ámbitos, sino al contrario, unirnos más en esa maravillosa diversidad. Creo que me he explicado. Querida, estimada María José, me parece que yo me atrevería a que nos ilumine en este camino de la concordia y de la prosperidad comercial y demás, y nos dé usted una visión siempre clarificadora sin duda, pero además aleccionadora de los ámbitos de la Unión Europea en este proceloso campo del pacto. Muchas gracias, Javier. Y un saludo muy cordial a todos los corresponsales. Es siempre muy agradable participar en Enlace Iberoamericano y Prensa y Radio Mercosur. Quería puntualizar una cuestión, añadir un pequeño dato a las explicaciones de Javier en respuesta a Roberto Ceballos, porque hay una función que nuestra Constitución española atribuye a la corona, de la institución de la que es titular el rey Felipe VI, que es la representación internacional del Estado español en el exterior. Y ese es el motivo por el que el rey pues acude este viaje, esta gira por Sudamérica, varios países de Sudamérica, y asiste a las proclamaciones de estos nuevos presidentes o primeros ministros. Y sí, en efecto, esta función pues incluye también actos de tipo diplomático, de tipo formal y visitas oficiales, etcétera. Y yo creo que es una opinión personal, es de bastante utilidad y le da un prestigio tanto a nivel internacional a nuestro país como dentro de España. Yo pienso que la mayoría de la población española está bastante satisfecha, y hay encuestas sobre esto, sobre el papel de nuestros monarcas, el rey y la reina. Y bueno, pues yo creo que si algo funciona, pues para qué cambiarlo, ¿no? Aunque siempre hay detractores, hay opiniones para todos los gustos, y está bien que sí sea, pero me parece que hacen una gran labor, que son muy profesionales, y concretamente en este ámbito de la representación exterior, aunque es el gobierno el que dirige la política exterior, pero ellos tienen un papel de representación. Y creo que lo hacen bien, también lo hacía bien su padre, el rey emérito, Juan Carlos II, que fue el artífice de la transformación y de la transición pacífica desde una dictadura, que él tenía todos los poderes y los cedió constitucionalmente, etcétera. Pero bueno, aquí lo que se lleva siempre es quejarse y criticar, sobre todo cuando las cosas van bien, porque querría decirles a nuestra audiencia que España tuvo 3 repúblicas y acabó. La primera ya es irrisoria cualquiera que la conozca, ¿no? Se enfrentaban Cartagena con unos cantonismos que se llamaban unas divisiones célebres, además de asesinas y gravísimas. La primera. La Segunda República acabó en una guerra civil y una dictadura terrible, porque realmente iban a abrazar, y de hecho llevaron el loro de aquí a Rusia, a Moscú, a nada más y nada menos que un señor muy democrático que era Stalin. Y luego eso dio lugar a una dictadura terrible, pero sobre todo una guerra llamaba incivil, porque hay que ser extraño para llamar civil a una guerra, quiero decir, pero que fundamentalmente lo que quería señalar es que la sociedad, no solo la política, estaba muy dividida, y esa Segunda República era tal. Entonces, ¿qué intento decirles? Que bueno, ahí hay más que hablar de este ámbito previo, pero los experimentos con Coca-Cola, y repito, ¿cuántos años lleva la monarquía inglesa y, en fin, noruega, danesa y todas las demás, sueca, etcétera? Bueno, creo que tú has señalado muy bien. Yo quería hacer esta precisión de que ya conocimos la República y aquí no funcionó muy bien, tal vez porque seamos un poco pasionales y tengamos que tener un poder que equilibre. En cualquier caso, lo que señala María José me parece más acertado. Perdóname esta interrupción, porque creo que nuestra audiencia puede que no sepa que aquí hubo alguna república que otra. Dígame, María José. Sí, correctísimo. Bien, yo quería, pues enlazar esta visita de Su Majestad el Rey a los países hermanos de Sudamérica, con la utilidad práctica que supone para las empresas españolas estos lazos, estas conexiones españolas que, por ejemplo, en el caso de Chile, ya invierten, es uno de los principales países inversores en Chile, pero además he leído en prensa que Chile
recibe con los brazos abiertos a nuestro monarca porque también entienden que España es un lugar ideal para las empresas chilenas para invertir y especialmente como puente al resto de la Unión Europea. Y yo pienso que es lo mismo para el resto de países de Iberoamérica. Sin duda ninguna, España y Portugal tienen que ser los enlaces, nunca mejor dicho en este programa de enlace iberoamericano, con la Unión Europea y formar todos juntos el bloque natural, cultural que somos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la Unión Europea, pues también aquí cada país tiene su composición, como decía Javier. De hecho, en el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno, así se llaman, porque unos son jefes de Estado, en el caso de las repúblicas como la francesa, que es el presidente Macron, y otros son jefes de Gobierno, como en el caso de España, que es el señor Pedro Sánchez. Entonces, dependiendo de la constitución de cada uno, pues acuden jefes de Estado o jefes de Gobierno. Y todos ellos deciden pues la orientación política a seguir entre todos juntos, ¿no? Pero bueno, el papel institucional de la corona en España yo pienso que es muy notorio, es muy adecuado y ha demostrado que es muy conveniente para nuestro país. Mantiene una estabilidad, mantiene también una continuidad histórica y nos mantiene bastante tranquilos. No dependemos de elecciones presidenciales, además de las otras que ya son bastante complicadas, ¿no? Bien, después de las seleccionadoras palabras, se me ocurre que tenemos un problema de sonido por la que está nuestro, repito, Gilson haciendo ecualizaciones, y yo quería dejar la palabra el primer lugar donde tomó posesión, acudió a la toma de posesión nuestro monarca, que fue la de Antonio José Segura en Lisboa, en Portugal. Y creo que tenemos la palabra espero que me corrija si no lo oís bien, a ver si puedo conformar mejor el sonido. Estas son las cosas del directo, que tiene don Luis Bernardino, que es coronel en reserva y profesor de Relaciones Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa. Es coronel do Exército en reserva, pero es profesor doutor. Bueno, pues este señor nos deja un mensaje y si no lo escucháis bien, seguimos con nuestro tema y nuestros corresponsales, pero como es la primera parada, vamos a intentar escuchar su mensaje. Por favor, adelante, a ver si se escucha bien, me corregís. Adelante, Luis Bernardino, y gracias por la grabación porque estaba muy ocupado. Caros e distintos amigos, muito bom dia. Tomou posse no passado dia 10 de março deste ano, aqui em Lisboa, o Presidente António José Seguro para um mandato de 5 anos. Este Presidente, este mandato, esta ocasião, é de certa forma uma procura de continuar a afirmar Portugal no mundo cada vez mais desafiante, numa Europa cada vez mais competitiva e numa parceria ibérica cada vez mais estratégica, relevante e necessária. Estou presente nesta cerimónia Sua Majestade o Rei de Espanha, Filipe VI, o que nos dá um enorme prazer, um enorme orgulho de sentirmos que esta relação histórica, estratégica, do futuro é entre os dois países vizinhos. Esperamos que no futuro a presença de António José Seguro, a presença de Filipe VI, seja uma continuidade de parceria estratégica entre os dois países e que possamos projetar cada vez mais a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa presença no mundo cada vez mais global e que possamos efetivamente melhorar a condição dos nossos habitantes, das pessoas que vivem em Portugal e que vivem em Espanha, que procuram efetivamente uma Europa, um mundo cada vez mais seguro y cada vez más desenvolvido. Como ven, es la palabra de un portugués militar, la reserva, ahora es profesor de estas relaciones, Luis Bernardino, muy agradecido, y interpreta la visión política también desde la presencia de Felipe VI en esta investidura, pues como una señal renovada de esa alianza ibérica que yo comentaba que se forjó con el matrimonio del emperador Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal, y que ahora debemos de retomar nuestra mejor versión, olvidar
los malos hábitos, las malas costumbres, nuestras raíces que no fructificaron, y acogernos a estas nuevas ramas y frutas. Yo se me ocurría que estábamos aquí esperando como corresponsal a Elizabeth desde Colombia, desde la capital de la salsa, seguro que nos da algún toque, y que Colombia, como estado asociado a Mercosur y que da al Pacífico y al Atlántico, es una gran pieza estratégica y preciosa belleza de ambos lados. Colombia, ¿qué podría decirnos de esta situación desde la capital de la salsa? Y ¿cómo le decís vosotros? No sé qué del cielo. ¿Cómo lo decís, Elizabeth? La sucursal del cielo. Hola, estimado director Javier Tertierra, apreciados corresponsales y por supuesto nuestros amables escuchantes. Hoy nos trae al debate la visita del monarca español a distintos países de América Latina. El acontecimiento invita a reflexionar sobre un hecho más profundo, la existencia de una comunidad cultural amplia, diversa y viva, que está unida por esas raíces históricas comunes y por una forma particular de comprender la vida. Porque hablar de identidad latina no es referirse a una uniformidad, lo sabemos perfectamente. Por el contrario, se trata de una identidad plural, que está construida a partir de múltiples encuentros culturales. Sus rasgos no son rígidos, sino dinámicos, y lo podemos ver expresado en la música, el lenguaje, la gastronomía, las tradiciones, la espiritualidad, la manera de relacionarnos y hasta en la forma en que enfrentamos la crisis y esa forma tan particular de celebrar la vida. Lo importante de esta iniciativa es que puede, sin duda alguna, fortalecer los intercambios diplomáticos, culturales y educativos, porque sin duda de estos encuentros van a salir iniciativas que impulsen esfuerzos para preservar y difundir el patrimonio cultural iberoamericano. La pregunta que sin duda nos queda pendiente sería, ¿hasta qué punto estas visitas tienen impacto real en la política o en la economía de los países visitados? Veremos y estaremos muy atentos, por supuesto. Bueno, y desde Colombia, ¿cómo se ve todo esto de Mercosur? Y digo también desde México, porque ya vamos finalizando, aunque quedan en el tintero algunas intervenciones, pero tenemos problemas llamémosle, de audio. Pero bueno, hemos hablado en general de la esencia. ¿Podrías decirme, por ejemplo, al de don Roberto, acaso México, que está tan cerca de no sé dónde y tan lejos de no sé quién, cómo ve toda esta amplia acuerdo de un gran bloque en Sudamérica con Brasil, Paraguay, Argentina y todo esto con la Unión Europea? ¿Cómo se cree que se ve y se siente desde México lindo y querido? Bueno, coincido con lo que acaba de comentar nuestra hermana, pero bueno, aquí en México hay una polarización bastante grave. Se ha destapado una cloaca y una caja de Pandora de muchas tragedias que nos etiqueta a este país como un narcoestado. No es algo que esté oculto, es algo que pulula en todos los medios y en todos los periódicos de todo el planeta. México es un país de moda, pero una moda triste, una moda gris. Pero bueno, el aliciente o lo que acaba de comentarlo es que siempre vemos en la tragedia el futuro, porque cuando más oscurece es cuando va a amanecer. Estamos cerca a ver algo nuevo y que el rey de España voltee a Sudamérica, Latinoamérica, que tenga la presencia, la humildad, la sencillez, el carisma de acercarse. Eso hace pensar que estamos buscando la hegemonía y que el señor vecino del norte que ejerce el poder de una manera quizá arbitraria, también tiene que ver con el primer comentario que usted hizo, mi distinguido director. Sin poder no pudieran haber acabado o tratar de acabar con estos terroristas, y sin esa fuerza del poderío militar del que presume y se jacta y que además no pudiera estar prosperando en la eliminación de las narcopolíticas y de los secuestros y del terrorismo. Luego entonces, todos los países, todos los funcionarios tienen grises, claros, blancos y negros.
ha sido bastante positiva la intervención del gobierno norteamericano en algunos aspectos, y también ha sido muy positiva la visita del rey. Entonces yo creo que estos dos grandes hombres de Estado han volteado para América y están buscando el equilibrio. Y bueno, se ve bastante positivo, se ve muy bien el tratado de Mercosur con el mercado común europeo. Entonces vienen cosas buenas para el mundo, vienen cosas buenas para Brasil, para Argentina, para Colombia, sobre todo para Chile, para todos nuestros hermanos del sur que como lo decimos todos aquí, América sí es de los americanos, pero más bien de los hispanohablantes. Muy pronto las estadísticas dicen que en California ya se habla más español que inglés, que no nada más en Arizona, en Texas se habla más español. Entonces, con el tiempo, no muy lejano, América y el idioma norteamericano creo que se va a extinguir y vamos a ser todos una sola colonia, una sola hermandad, un solo idioma y una sola hermandad. Por lo menos es lo que queremos los mexicanos. Yo creo que también admitimos mucho en nuestra cultura, y el mestizaje mexicano da una constancia de ello, que bien, siendo una cultura predominante, yo también abogo por incorporar las comunidades originarias, por lo menos a esto, de manera, digamos, cultural, desde siempre. Yo recuerdo que el náhuatl fue la primera gramática, y también la primera gramática después de la española, que se hizo en América Latina antes que la inglesa y demás, y por supuesto la quechua, etcétera, la guaraní. Eso por un lado, y por otra, claro que podemos, que con ingleses, ahora que Bad Bunny está triunfando en el mundo musical anglosajón y mete ahí el Spanglish, que es tan simpático a veces como el portuñol, pero en cualquier caso somos una cultura maravillosamente mestiza. Alguien dijo que en España estuvieron los fenicios, los cartagineses, los romanos, los árabes, los judíos, los celtíberos, los vándalos, alanos y suevos, entre otros, sin contar a los visigodos, los astures, los cántabros. Creo que esa es la unidad en la diversidad, es nuestra gran clave de sol. Y me parece que nuestra Elizabeth quería señalar algo, ¿no? Me parece, si habla, pues encantado de la vida, y vamos despidiéndonos hasta la vista dentro de poco. Dígame, Elizabeth, ¿quiere algo? Sí, tiene la mano virtual. Adelante, sí, Elizabeth. Pues algo muy puntual, señor director. Usted me preguntó acerca de mi percepción acerca de esta fusión de la Unión Europea y Mercosur. Wow. Bueno, imagínense, hace 2 meses estábamos medio tristes, ¿recuerdan? Y yo sabía, no sé, yo tenía ese presentimiento, ese sexto sentido. No, vale, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es sin duda uno de los tratados comerciales más grandes entre dos bloques poderosos y regionales, ¿no? Y bueno, vamos a estar muy claros que el objetivo principal es facilitar el comercio, inversión, cooperación entre ambas regiones. Y principalmente, pienso que es lo que más debemos resaltar, es que este acuerdo busca crear mayores y mejores espacios comerciales en el mundo y está conectando casi 800 millones de personas entre Europa y Sudamérica. Entonces eso significa mayor inversión extranjera, acuerdos de seguridad, justicia para las inversiones, desarrollo económico, empleo, cooperación política y estratégica. Bueno, en fin. Entonces yo en lo particular estoy muy feliz por eso, señor director. Pues eso se trata, de seguir teniendo puentes y enlaces, y tú eres un gran enlace desde esa capital de la salsa, Cali. Un tono nos fallaba, y aunque sigue el audio con problemas, vamos a hablar al bonaerense, a escuchar a Hernán Sabater, querida audiencia, que siempre con su escueta pregunta nos puede servir de utilidad. Adelante, don Hernán, y a ver si podemos escuchar bien. Me corregí si no se escucha como antes, pero tengo problemas de audio con el ecualizador. Muy buenas tardes, saludos desde Buenos Aires, Argentina. En el actual contexto de reformas económicas en Argentina, ¿se percibe la relación con España y Portugal como un salvoconducto de estabilidad para recuperar el peso del Cono Sur en los mercados europeos?
pues esa cuestión tan técnica de la recuperación con el cono sur de los mercados europeos puede servirnos la explicación de la profesora María José. ¿Qué le parece si nos contesta un poquito? Ya vamos pidiendo el programa. María José, ¿está por ahí? Sí, cómo no, muy atenta, Javier, escuchando todas las intervenciones muy interesantes. Sí, sin duda, bueno, viene un poco la línea de mi intervención anterior. Yo pienso que España y Portugal pueden jugar un papel de enlace y muy estratégico, ¿no? Sin duda somos los que estamos mejor posicionados para enlazar la Unión Europea y toda América del Sur y del Centro. Así que espero que así sea, ¿no? Que haya visión, que haya esa sensación de hermanamiento que siempre estamos invocando, porque es la base de conseguir cosas prácticas después, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, yo creo que existen los mimbres para construir el cesto. Simplemente con eso ya. Dicen aquí que el que hace un cesto hace 100, y si hacemos un 100 de cestos, Colombia y Venezuela se incorporarán a este gran ámbito cultural y comercial de desarrollo y tendremos todavía más peso. Pues vamos a hacer cientos de cestos de estos amorosos para que quepa nuestra prosperidad. ¿Qué tal se escuchó la anterior intervención de Hernán Sabater, estimada María José? Muy bien, se escuchó perfectamente. Pues bien. Entonces tenemos un recuerdo de la profesora Nancy Ferreiras Gómez desde Lisboa, desde la Facultad de Lisboa, y además es representante de la Fundación Iberoamericana de la Universidad FUNIBER, Fundación Universitaria Iberoamericana, que quiero hacer hincapié en el peso enorme que debe tener en este ámbito, ya que tomaron los jefes de Estado y estas instituciones como el SEGIFLA, abrieron estas grandes infraestructuras y las grandes empresas como la banca y demás, y también desde allí para acá, pero hace falta que la sociedad civil, como ocurre con la Commonwealth, tenga una fundación que contemple desde medios de comunicación, no solo ya como ocurre con FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana de Educación, de Salud, de temas laborales, no, tener puentes ya, carros que lleven cestos de la sociedad civil, de las pequeñas y medianas empresas, de los profesionales, y sobre todo con el teletrabajo hoy en día podemos apurar mucho el desarrollo y la inversión. Eso es lo que yo quiero. Hemos ya tendido los grandes puentes, ahora hacen falta lazos. Hay muchísimo hermano de América Latina en Europa, y aquí en España vienen casi todos a trabajar porque su cultura se encuentran al poco tiempo no solo en su casa, sino que se reúnen con otras casas, los venezolanos con los colombianos, los argentinos con los mexicanos, se reúnen aquí en esta Españita y en Europa, pero sobre todo en Españita, que acogemos su cultura y que pueden, y hay muchas dobles nacionalidades ya, porque respetamos, como tratados que tenemos múltiples, y otro día hablaremos de esto con nuestra profesora María José, los tratados de doble nacionalidad, que hace que nuestras culturas consigan residencia y trabajo, y a su vez puedan ayudar también a los de allá y viceversa, como así ocurrió en la migración española a las Américas. Por lo tanto, estamos devolviendo muchos favores. Y para la última palabra, después de despedir el programa, si no hay nadie, ya cerramos el asunto con la profesora Nancy Ferreira Gómez, repito, representante de la Fundación Universitaria Iberoamericana en Lisboa, en Portugal, y profesora de la Autónoma de Lisboa. En cualquier caso, nuestra profesora Nancy Ferreira, que ha colaborado con nosotros en algunas ocasiones desde Lisboa. Muchas gracias, Javier, por invitarme una vez más a participar en este programa tan importante y tan oportuno que promueve y difunde a nuestra Iberoamérica. Pues sí, la asistencia y participación de Su Majestad el Rey Felipe VI a la tomada de pose del nuevo presidente de la República Portuguesa, el señor Antonio José Seguro, es más una prueba de que Portugal y España están juntos haciendo un camino que ha encontrado intereses comunes que los compromete a ambos en el sentido de colaborando y uno al lado del otro
puedan también marcar presencia y proyectar inclusive los valores, el acervo de Iberoamérica. Entonces, es un momento de gran importancia en la relación de los dos países. El nuevo presidente, pues, también se ha manifestado muy a favor, igual que el anterior presidente, en afianzar y reforzar los lazos o vínculos con España, y estas son muy buenas noticias en un contexto en que las alianzas y las amistades parecen no valer mucho, ¿no? En un mundo en que la fuerza se va aplicando y se va imponiendo por parte de algunos estados que de forma unilateral quieren ejecutar sus estrategias siguiendo intereses individuales. Entonces, es una buena noticia, es un momento importante que refuerza la relación y por fin los vínculos entre los hermanos portugueses y españoles. Gracias. Bueno, pues gracias a vos, Nancy. Llegamos al final de este intento de humilde análisis, sinceramente, pero que arropado por juicios de compañeros y corresponsales mucho más sensatos que a veces mi pasión quisiera. Y hemos visto esta semana desde las calles de Lisboa, la preciosa Lisboa, que mira, es así que mira, allende los mares, con esa nariz que tiene, y desde esa nariz de Lisboa hasta las alturas de La Paz, que creo que Bolivia va a estar a la altura de nuestros sueños. Y no solo lo que hablamos de diplomacia de alto nivel, creo que estamos con la constatación de que pertenecemos a una comunidad que ya no entiende de distancias, estos mundos digitales, virtuales, pero también con otras conectividades aéreas, etcétera. Esto ya no va de distancias, va de resonancia, va de vibraciones, de latiendo los corazones en una frecuencias similares, en la diversidad, eso siempre. Iberoamérica es mucho más que ese mercado y comercio y economía, es nuestra casa común, es un espacio cada vez más de convivencia, fraternidad. Aquí, en mi entorno, cada vez hablo más con todas las colectividades de nuestros fraternales países nicaragüenses. A ellos espero que se democraticen pronto, cubanos, venezolanos y a todos los que están con necesidades. De eso se trata, porque decía mi emblemático pensador y filósofo Ortega y Gasset, que era uno. Pues Ortega y Gasset dijo que yo soy yo y mi circunstancia, y apuntillaba, y si no ayudo a salvar mi circunstancia, no me salvo yo. Por lo tanto, este contexto geoestratégico que dicen ahora algunos, que yo no lo entiendo muy bien, pero que es muy grande, es más que nunca una prosperidad compartida. Somos y seremos cada vez más el puente que une estos dos mundos que ya son uno. Y aunque antes era el nuevo mundo, seguirá siéndolo. Lo de allá es el nuevo mundo, incluido para estas potencias como Estados Unidos y demás, y China. Nos necesitan, os necesitan. Y este escudo que protegerá nuestra identidad en este orden, no sé si desorden global incierto, pues tenemos este escudo por encima de la violencia, que es la fraternal y conocimiento. Estamos ahondando y construyendo desde el respeto, la dignidad y la historia un futuro que, y perdónenme que parezca conferenciante, un futuro que estoy convencido que ya nos pertenece a todos, porque Prensa Mercosur, Radio Mercosur, Enlace Iberoamericano son parte de ello, y cada vez constatamos que queremos construir ese futuro, porque el futuro no se prevé, el futuro se construye juntos, y haremos de nuestro futuro lo que queramos. De nosotros depende, de ustedes depende, de nuestra audiencia. En ellos confiamos, que nos siguen cada vez más, e intentamos desde la libertad de expresión, porque la libertad, repito, señores, no solo es un concepto. Sin libertad no puede haber ni siquiera la esencia de este progreso que vemos tan abrumador del tecnológico. Sin libertad, no, de pensamiento y de expresión, no puede haber innovación, ni puede haber ciencia.
que lo sepan, no se trata ni de religión ni de política, la libertad es la esencia de que una persona que tiene un pensamiento distinto pueda generar, pues por ejemplo, este móvil con el que muchos nos comunicamos, o estos ordenadores, que repito, aunque nacieron en garajes, como todas las grandes empresas, alguna vez fueron pequeñas, la mayor parte, la verdad. Y sobre todo en estas épocas tan, repito, disruptivas, más que nunca construyamos ese futuro unidos en la diversidad. Gracias por acompañarnos, en fin, siempre intentaré decir, ¡viva Iberoamérica, carajo! Y hasta pronto, mi gente, hasta la semana que viene. Hasta luego, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.